Perfecto, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de sensores de luz. No solamente de un tipo de sensor, en todo caso vamos a hablar de dos sensores distintos. El primero que es una fotoresistencia o sensor LDR y el otro que es un sensor de luz ambiental. Vamos a compararlos un poco porque son dos componentes que están en Arduino y que también encontramos comúnmente en los kits que vienen prearmados. Entonces, vamos a ver un poco aquí las diferencias, pero lo primero que nos vamos a fijar es que el circuito a grandes rasgos es el mismo. O sea, de hecho, básicamente el circuito es el mismo, estoy ocupando la misma resistencia y vemos que en cuanto a conexión, la diferencia no es ninguna. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, el primero es una fotoresistencia, o sea, es una resistencia que si recibe entonces menos luz, va a dejar pasar más energía, y si recibe más luz, va a ejercer una resistencia mayor, por lo tanto, va a dejar pasar menos voltaje. ¿Ok? El otro es un fototransistor que tiene un funcionamiento un poco más complejo y que por eso también tiende a ser un poco más caro, pero también a la vez un poco más preciso a la hora de medir la luz ambiental. En la práctica, la diferencia en el funcionamiento es súper poca, es muy poca, pero vamos a ver que nos da una precisión un poco mayor el sensor de luz ambiental. ¿Ok? Pero en la práctica, si trabajamos o con uno o con otro, no debería ser gran diferencia, a menos que estemos trabajando en proyectos de mayor escala y que nos afecte al presupuesto. Bien. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Lo primero aquí, vamos a ver uno de estos circuitos. Podemos ver entonces que tenemos terminal 1 y que da a positivo y terminal 2 que da a negativo. Siempre tenemos esta forma de conectar los componentes, que uno va a 5 volt, el otro va a tierra, muy común en varios componentes, y antes de la salida al positivo, tenemos también una salida analógica para saber justamente cuánta energía está dejando pasar este componente. Entonces, esta salida, esta salida al puerto A0 nos va a decir entonces cuánta luz está midiendo. Va a arrojar valores más bajos si recibe más luz y más altos si tiene menos luz. Por lo tanto, vamos a probarlo enseguida, solamente para terminar. Tenemos aquí una resistencia de 10 kilo ohm. Vamos a ver que esto se puede modificar. ¿Ok? No estamos amarrados a trabajar con esta resistencia, sobre todo en proyectos físicos, que no siempre tenemos completa disponibilidad de todas las resistencias que necesitemos. Entonces, vamos a ver un poco cómo trabajar también con distintas resistencias. ¿Ok? Podemos ver entonces que el sensor de luz ambiental, que está aquí abajo, eh, tiene exactamente lo mismo, hasta la misma resistencia. ¿Ok? Así que no vamos a ver gran diferencia entre uno y otro. Entonces, en cuanto al código, vamos a ver acá cómo funciona un poco esto. Yo tenía un código preparado aquí que lo único que hace es mostrar cuánto voltaje de salida, cuál es la señal que está emitiendo este sensor. Entonces, esto es un código que simplemente me muestra en el monitor en serie cuánto está midiendo esta resistencia. Podemos ver entonces que en mínima luz tenemos 969 de valor de salida y a medida que la luz va aumentando, esto va disminuyendo. Eso sí, importante considerar que va disminuyendo de forma exponencial. Con esto me refiero a que parte en 969, yo lo muevo solamente un poco y ya baja a 300. Yo lo muevo un poco más y baja a otros 100 más. Pero cuando me acerco al punto más brillante, la diferencia va siendo cada vez menor. A eso me refiero entonces con que es una variación exponencial con sus valores más altos cuando esto está oscuro. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí, vamos a ir al Arduino número 2. Vamos a dejar esto por aquí. Al Arduino número 2, entonces, y vamos a ver exactamente lo mismo acá. Entonces vamos a ejecutar y vemos que también el valor base que nos arroja este sensor de luz ambiental es de 1023
Y cuando vamos bajando, mismo comportamiento exponencial, ya estamos en 600, seguimos bajando y ahí se empieza a estabilizar un poco esta diferencia, pero vemos que al final tenemos una diferencia muy, muy pequeña. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que nos pueden dar valores distintos, no tenemos un valor definido, fijo para trabajar, sino que antes de empezar a darle un comportamiento a nuestro sistema con este sensor, tenemos que ver cuál es el rango de valores que nos da, para saber bien cuándo vamos a tener luz de día y cuándo vamos a no tener luz, para saber un poco qué valores nos está arrojando. Vamos a utilizarlos enseguida. Entonces, yo aquí utilicé una resistencia de 10 kilo ohm, que es muy común verla en distintos circuitos que vemos en internet. Pero esta resistencia, o sea, no estamos amarrados a utilizar esta resistencia. Yo ahora, de hecho, lo voy a bajar a 1 kilo ohm. Y lo mismo en la de abajo, 1 kilo ohm. Y vamos a ver entonces, yo acá estoy viendo este sensor de luz ambiental. Vamos a ver que los valores que nos va a entregar, bueno, el mínimo sigue siendo el mismo. O sea, en mínima luz sigue siendo el mismo. Pero vamos a ver que la variación es distinta. Vamos a ver que ahora varía de forma no tan brusca al principio, ¿cierto? Va un poco más lineal en este caso, pero el valor con la iluminación máxima ya no es de 1 o 2 dígitos como habíamos visto antes, sino que ahora es 550. Entonces el valor mínimo, o sea, de luz mínima y de luz máxima van a variar según la resistencia que esté utilizando. Pero eso también nos dice que podemos utilizar distintas resistencias. Lo ideal es utilizar una que sea por lo menos de 1 kilo ohm. Y la de 220 ohm no se alcanza a notar tanto la diferencia. Lo ideal es que sea de 1 kilo ohm hacia arriba. Esa es la recomendación. Bueno, entonces ya hablamos de cómo conectar esta cosa, cómo hacer que nos muestre estos valores, así que ahora vamos a utilizar estos valores para encender un LED, ¿cierto? El clásico ejemplo. Así que vamos a sacar nuestros componentes aquí, vamos a sacar, ¿no es cierto?, el LED y la resistencia nos vamos a dejar acá arriba. Yo sé que tenemos una placa de prototipado, pero para no tirar tanto cable. Perfecto. Entonces tenemos, vamos a dejar esto con una resistencia entonces de 220. El cátodo va a negativo y el ánodo va a positivo. Lo vamos a conectar a uno de los puertos digitales, ¿cierto?, al puerto 9. Lo que vamos a hacer entonces es programar una luz que se encienda cuando tenemos poca iluminación. Y antes de comenzar, revisemos entonces nuestros valores mínimo y máximo. Vemos que en la iluminación mínima el sensor me arroja un 1023 y en la máxima me arroja un 552. Pero yo quiero que esto se active a un valor intermedio. O sea, cuando yo estoy acá, estamos hablando aproximadamente de los 800. Entonces lo que yo le voy a decir es que si el sensor marca más de 800, o sea, desde aquí hacia la izquierda, o sea, más oscuro, si marca un valor por sobre 800, significa que está oscuro y yo tengo que encender el LED. Así que vamos a dejar esto aquí a un lado un segundo y vamos a decirle entonces que si es que el valor arrojado es mayor entonces a 800, vamos a encender este LED. O sea, sacamos aquí un condicional, un comparador y vamos a decir entonces que si lo que recibe el A0 es mayor a 800, entonces ahora vamos a encender el LED. El LED está en el pin 9, así que vamos a definir el pin 9 como alta. ¿Okay? Acá siempre vamos a utilizar condicionales. En este caso yo solamente estoy trabajando con un valor, o sea, solamente necesito que sea mayor o menor a solamente un valor, o sea, mayor a 800 en este caso, así que me sirve este condicional simple, un sí, entonces. Y
Bien sencillo, entonces vamos a ver que si esta cosa marca más de 800, el LED se enciende. Como vemos acá, entonces, se enciende esta cosa. Y si baja de la mitad, no lo programé. Así que vamos a agregarle esta opción porque se debería estar encendiendo. Entonces, vamos a agregarle ahora la otra opción. Ya, definimos que se encienda, pero nunca definimos que se apague. Y este es un error común que ocurre también en los alumnos, así que tenemos que tener mucho ojo en eso, porque de repente va a llegar algún alumno que nos diga que el pin, o sea, que el LED se enciende, no se vuelve a apagar y es justamente porque le faltó esta condición. Ok, entonces tenemos un plan para cuando sí se cumple esta condición y vamos a ver entonces. Vamos a agregarle entonces ahora qué es lo que ocurre cuando no se cumple esta condición. O sea, ya no vamos a ocupar el condicional simple, sino que vamos a ocupar el sí y el si no. Un plan para cuando sí se cumple esta condición y para cuando no se cumple, porque se tiene que prender y se tiene que apagar. O sea, son dos estados distintos. Así que la condición sigue siendo la misma y la respuesta para cuando está oscuro sigue siendo la misma. Lo que está cambiando acá entonces es que, además de decirle que se encienda, en algún momento tenemos que decirle que se apague. Así que, si está lo suficientemente oscuro, que se encienda, y si no, vamos a decir entonces que se apague. O sea, el pin 9 en baja. Perfecto. Ahora sí, entonces, solucionamos este error. Vamos a ver que el LED está encendido porque esto está oscuro, pero cuando pasamos la mitad, ahora sí se apaga y funciona como corresponde. Pero estos valores los definimos solamente gracias a que hicimos esta prueba inicial en base a la resistencia que nosotros tenemos. Recuerden que la resistencia define entonces cuál va a ser mi valor máximo y mi valor mínimo dentro de los valores que me van a entregar justamente el sensor. Perfecto. Tenemos entonces el ejemplo sencillo, prender y apagar un LED cuando sea lo suficientemente oscuro. Pero ¿qué pasa si tenemos dos LED, por ejemplo, y queremos encender uno cuando la luz sea intermedia y el otro cuando la luz ya sea baja o esté mucho más oscuro? Entonces, acá empezamos a hacerlo un poco más complejo, pero vamos a agregar este segundo LED. Vamos a ver que no es tan extraño tampoco. Vamos a duplicar esto y vamos a hacer entonces esta conexión. Yo sé que debería hacerla en la placa de prototipado, pero bueno, para simplicidad del ejercicio la vamos a conectar acá simplemente más rápido. Perfecto. Y esto lo vamos a conectar entonces al pin número 5 para que queden separados los cables. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces aquí? Vamos a prender el LED azul cuando la luz sea intermedia y vamos a prender el LED rojo cuando la luz esté en un punto muy oscuro, o sea, la luz sea muy baja. ¿Ok? Entonces, ya tenemos acá, por ejemplo, programado para cuando la luz sea muy baja. De hecho, basta que simplemente con que le aumentemos este valor. Entonces, ahora sí, este LED rojo, por ejemplo, se va a encender solo cuando la luz esté lo suficientemente baja. Perfecto. Ahora tenemos que programar el azul, que va a ser, que se va a encender cuando tengamos una luz intermedia. Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a entender acá por luz intermedia? Bueno, según la resistencia que estamos utilizando, vamos a decir que la luz intermedia es cuando, bueno, todavía no llega al 1000, o sea, todavía no se prende la luz roja, entonces bajo el 1000, pero sobre el valor, vamos a ver acá, vamos a hacer alguna prueba. Vamos a volver aquí. Ahora sí, vamos a decir entonces que entre el 1000 y el punto medio que me marca los 800. O sea, entre el 800 y el 1000 se va a prender este LED azul con una luz intermedia. Entonces, volvemos ahora sí.
tenemos nuestro LED rojo programado, vamos a programar ahora el azul. Y la lógica es la misma. Necesitamos un plan para cuando está dentro de este rango y para cuando está fuera de este rango. O sea, cuando está dentro de este rango se va a encender y cuando está fuera de este rango se va a apagar. Por lo tanto, como tengo dos salidas distintas, vamos a ocupar un sí y un sí no. ¿Okay? Y vamos a hacer algo parecido, pero aquí pensemos bien en la condición, porque esta luz tiene que estar entre el 800 y el 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el valor en el que tiene que estar este pin, tiene que ser mayor a 800 y además tiene que ser menor a 1000. Entonces aquí la condición se parece un poco, pero tiene un paso más, un bloque más. Porque acá se tienen que cumplir dos cosas al mismo tiempo, que sea mayor a 800 y menor a 1000. Y esa es la palabra clave, y, porque se tienen que cumplir dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son estas dos cosas? Bueno, recordemos, que sea mayor a 800 y menor a 1000. Entonces vamos a agregar aquí los bloques correspondientes. Uy, se me pasó el bloque. Ahora sí, tenemos la primera condición y la segunda. Entonces vamos a decir que este pin analógico sea mayor a 800 y además que el mismo pin analógico sea menor, entonces, a 1000. ¿Cómo podemos saber cuál es mayor o menor? Bueno, a mí me explicaron que esta boca del operador siempre apunta hacia el que es mayor. Entonces, en este caso, pin analógico A0 mayor a 800 y acá menor a 1000. O sea, 1000 es el mayor porque la boca apunta hacia allá. ¿Okay? Entonces ya lo tenemos armado. Vamos a darle un poquito más de espacio. Ya lo tenemos armado. Lo que le estamos diciendo acá es que esta condición y lo que escribamos adentro se va a ejecutar solamente cuando el pin analógico A0, o sea, cuando la luz, el sensor arroja un valor mayor a 800 y menor a 1000, o sea, dentro de ese rango. Así que vamos a ver, si esto se cumple, el pin 5 se enciende y si no se cumple, el pin 5 se apaga. Vamos a ver entonces, tenemos programado el LED azul dentro de este rango y tenemos el LED rojo dentro del rango superior, o sea, desde el 1000 hacia arriba, o sea, hasta la oscuridad total. Vamos a iniciar la simulación y vamos a darnos cuenta que efectivamente en la oscuridad total se enciende el LED rojo, avanzamos un poquito más y ahora entramos al rango de el LED azul mayor a 800, menor a 1000, pero cuando bajamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que después se apaga, o sea, salió del rango que definimos. Entonces, estas son formas de utilizar este sensor, ¿no es cierto? Puede ser directamente desde este valor hacia arriba o desde este valor hacia abajo, o podemos también definir un rango dentro de tal iluminación y tal iluminación, para definir, por ejemplo, una luz intermedia, ¿cierto? Mayor a cierto valor y al mismo tiempo menor a otro valor. ¿Okay? Pero a modo de conclusión también, recordemos que la diferencia entre un sensor de luz ambiental y una fotorresistencia no es tan grande, va a depender finalmente de un tema de presupuesto y más que eso nada porque la conexión, el funcionamiento y la programación son exactamente los mismos.